Continuando con la clase del tema 3, hoy tenemos que ver lo que son las transformaciones rígidas. Antes de abordarlas, vamos a abordar el concepto de orientación, ya que ese es necesario para definir las transformaciones rígidas. La orientación está ligada al concepto de separación de los puntos. Entonces, vamos a ver la orientación para la recta, para el plano y para el espacio. Si queremos orientar a la recta, necesitamos una semirrecta orientadora. ¿Por qué? Porque si yo tengo la recta y tengo dos puntos en esa recta, puedo elegir un orden para los puntos de esa recta. Por ejemplo, el orden en el que A precede a B. Y en ese orden puedo definir, tomando una semirrecta de origen A y que pase por B, esa semirrecta me da esa orientación para esa recta, ¿no? En forma recíproca podríamos tomar la orientación contraria, que sería en el que B precede a A, y esa estaría dada por la semirrecta de origen A opuesta a la anterior. Esas dos son las posibilidades de orientación para la recta, es decir, la recta se orienta con una semirrecta dada. Para orientar el plano necesitamos un par. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos la recta, para tener un plano necesitamos otra recta o bien un punto que esté fuera de la que ya tenemos. Entonces, con ello vamos a poder determinar un plano y esa recta que teníamos va a ser una recta que hace la separación de los puntos del plano. Entonces, aquí tengo la recta R que tenía anteriormente y donde elegí una semirrecta A. Y ahora esa recta la he separado al plano en dos semiplanos, el alfa y el delta, semiplanos opuestos, ¿no es cierto? Puedo elegir uno de ellos y entonces tengo un par, el A alfa, y decir que voy a recorrer el plano haciendo girar la semirrecta A de manera que se introduzca en el semiplano alfa, es decir, mediante un giro antihorario. Ahora, también ese mismo par puede ser sustituido por otro par, el de la semirrecta A y una semirrecta B de igual origen en A que esté incluida en el semiplano alfa. Porque cuando haga girar A hacia B, es lo mismo un giro antihorario. Recíprocamente, si tenemos la semirrecta A y consideramos ahora el semiplano opuesto al alfa, es decir, el delta, en la segunda figura en la de la derecha, y entonces ahora tomamos el giro de A introduciéndonos al semiplano delta, tenemos un giro antihorario. Y ese puede ser reemplazado por la semirrecta A y otra B que tenga origen en A y que esté incluida en el delta. Entonces el par A delta o el par AB en estas condiciones dan lo mismo para la orientación del plano. Y en cambio, la primera con estas son orientaciones opuestas, como corresponde a las dos posibilidades de orientación del plano. Para el espacio, ya necesitamos, una vez que tenemos un plano, necesitamos tomar un punto de alguno de los semiespacios para poder decir que nos vamos hacia el plano, hacia el espacio, perdón. Y entonces vamos a necesitar una terna, porque ya teníamos en el plano, ahí la tenemos, el plano pi, que era el que contenía la recta R y al punto A. Si nos vamos para el epsilon, tenemos la terna A, alfa, epsilon, o bien la equivalente A, B, y una semirrecta de igual origen que A y B, que está incluida en el semiespacio epsilon. Contrariamente a esto, tenemos elegir el semiespacio epsilon prima, entonces tendríamos la semirrecta A, el semiplano alfa, y el epsilon prima, o bien las semirrectas A, B y la semirrecta C incluida en el epsilon prima. Estas dos orientaciones están relacionadas a una regla que es la regla de la mano derecha o de la mano izquierda. O sea, tomada la regla de la mano derecha, inmediatamente sale su opuesta, la de la mano izquierda. ¿En qué consiste esa regla? Consiste en que el dedo índice está representando a la semirrecta A, el medio representaría a la semirrecta B, y en ese caso el pulgar tiene que representar a la semirrecta C.
Como vemos, si yo quiero hacer eso con la primera figura de orientación que elegimos, A, alfa, epsilon, eso está perfecto. Y en el caso de la segunda, necesito de la mano izquierda porque con la mano derecha no puedo hacerlo. Esto tiene que ver con convenciones que se usan. En este caso, la regla de la mano derecha tiene que ver con el giro desde A hacia B antihorario, y ese es el giro que hace que el tornillo de rosca izquierda o el tornillo universal avance en el sentido de C, ¿no es cierto? Si hago girar en el sentido antihorario A hacia B, el tornillo avanza hacia arriba, y si hago girar de A hacia B, pero teniendo en cuenta la otra ubicación de la orientación del plano, tendría que ir hacia abajo. Bueno, y ahora entonces vamos a ver lo que son las transformaciones rígidas. Estas se introducen a través de un axioma, que es el axioma 10, y ese axioma dice que las transformaciones rígidas serán las transformaciones biyectivas del espacio en sí mismo, que cumplen 6 propiedades o 6 condiciones, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con que preservan la alineación y la relación estar entre. La segunda, que preserva la orientación del espacio. Ahí tenemos por qué hemos hablado primero de orientación. La tercera es que no puede transformar un segmento en otro que sea parte propia de él. Es decir, si yo tengo un segmento y lo transformo por una transformación rígida y ese segmento transformado está incluido en el que transformé, estos tienen que ser iguales. Si no, estaríamos transformando uno en otro que es parte propia, que lo prohíbe el axioma. Y la 4 dice que no se puede transformar un sector angular en otro de igual vértice que sea parte propia. Esto tiene que ver con que la necesidad de preservar, digamos, las formas. La quinta lo que me asegura es que las transformaciones rígidas, la operación composición es cerrada, es decir, dos transformaciones rígidas se componen y dan otra transformación rígida, y que la inversa de una transformación rígida sigue siendo una transformación rígida. Esto ya lo sabíamos para las biyectivas, ahora está asegurando que para las rígidas también ocurre. Y la última tiene que ver la forma de definir una transformación rígida. Dice que una transformación rígida va a quedar definida y va a ser única esa definición, o sea, la transformación va a ser única, cuando asignamos a un par semirrecta, semiplano de borde la recta que contiene esa semirrecta, como resultado otro par semirrecta, semiplano, en este caso B beta. Dice que la transformación mu va a ser única, ¿no es cierto?, y que existe y es única. Este axioma trae una serie de consecuencias, ¿no? Porque, como dijimos, las transformaciones rígidas van a ser movimientos, y los movimientos, naturalmente uno piensa, lo que hacen es mover los conjuntos de un lugar a otro, con lo cual los mueven, pero sin modificarle ninguna de las cualidades que tienen. Entonces es natural pensar que eso va a traer como consecuencia que las rectas se van a transformar en rectas, los segmentos en segmentos, etc., ¿no? Esto como consecuencia de la preservación de la alineación y el estar entre. Después dice que preservan los puntos y conjuntos especiales, ¿no es cierto? Y lógico, porque si yo tengo que una semirrecta se transforma en una semirrecta, y el origen naturalmente debería pensar que se transforma en el origen, ¿no? Porque si no, la relación de estar entre no se va a preservar. También preservan la no alineación. La alineación se preserva, así que la no alineación, como consecuencia de la existencia de la inversa, que transforma recíprocamente lo que la directa transforma en lo primitivo, entonces eso va a estar automáticamente probado. Y bueno, preservan la forma. Esto tiene que ver con lo del sector angular. La transformación identidad es rígida, eso es inmediato, porque la identidad transforma todo en lo mismo. Y por último, como la composición por el axioma inciso 5 de rígidas y rígidas, entonces la operación es cerrada, tiene inverso que va a ser rígida, y tiene el neutro que es la identidad, entonces este es un grupo.
y como es subconjunto de las transformaciones biyectivas, va a ser un subgrupo de ellas. Vamos a ver un breve ejemplo de la demostración de alguna de estas consecuencias. Todas tienen la misma forma de demostrar, estamos usando el axioma, algunas de los ítems del axioma para la demostración. Pongo como proposición que si yo tengo dos puntos distintos, entonces la imagen de la recta determinada por ellos es la recta determinada por las imágenes de esos dos puntos, que el segmento determinado por esos dos puntos tiene como imagen a un segmento determinado por las imágenes de sus extremos, y que la semirrecta de origen uno de sus puntos y que pasa por el otro, tiene como imagen a la semirrecta de origen la imagen del origen de la primera y la imagen del punto por donde pasa. Los dos primeros son inmediatos como consecuencia de la relación, de la preservación de la alineación y el estar entre, ¿no? Una recta que son puntos alineados se transforma en puntos alineados que va a ser una recta, y un segmento que son los puntos o los extremos o los que están entre ellos, como se preserva la relación estar entre y la pertenencia, también se va a transformar en el segmento determinado por las imágenes de sus puntos. Veamos los de la semirrecta, que es un poco más elaborado y entonces no tan simple de ver, y vamos a mostrar usando las definiciones y las partes del axioma que esto es así, ¿no? Queremos probar que la imagen de la semirrecta AB es la semirrecta de origen imagen de A, imagen de B. La semirrecta AB es un subconjunto de la recta AB. Y la recta AB para la recta AB puede uno elegir un orden para sus puntos, por ejemplo, un orden en el que A precede a B, y en ese orden uno puede definir la semirrecta AB usando esa relación de orden. Entonces, por definición, esos son los puntos de la recta AB, tal que o X igual a A o A precede a X. Sabemos que dada una relación precede a, se puede definir otra asociada a ella, que es la estar entre, y entonces que también podemos escribir esa semirrecta AB usando esa relación estar entre. Hagámoslo pasando de la primera a la segunda, pero ahora usando la relación estar entre. Van a ser los puntos de la recta AB tal que o X igual a o X está entre A y B, o B está entre A y X. Con ello hemos tipificado todos y cada uno de los puntos de la semirrecta AB en función de la relación precede a. Si un conjunto es igual a otro, cuando yo lo transformo, sus transformados también tienen que ser iguales. Así que si yo transformaría la semirrecta AB, se tendría que transformar el conjunto que es su igual. Y nosotros sabemos que la imagen de un conjunto, como las rígidas son biyectivas, es el conjunto formado por la imagen de sus puntos. Entonces transformemos esos puntos de acuerdo a lo que conocemos de la transformación. Entonces esto dirá que son los puntos de la recta transformada de AB, tal que la imagen de X es igual a la imagen de A, o la imagen de X está entre la imagen de A y la imagen de B, o la imagen de B está entre la imagen de A y la imagen de X. Esto gracias al axioma 10, parte 1, donde dice que se preserva la relación estar entre, ¿no? Vamos a escribirla de otra manera, teniendo en cuenta que la imagen de la recta AB es la recta determinada por la imagen de A y la imagen de B. O sea que escribimos eso. Y entonces ahora mirando lo que tenemos en el segundo miembro, podemos decir de que eso es la definición de la semirrecta incluida en la recta imagen de A, imagen de B, con la relación estar entre que estamos usando, sería la semirrecta imagen de A, imagen de B, con origen en imagen de A. Con lo cual hemos demostrado que la semirrecta AB se transforma en la semirrecta imagen de A, imagen de B, donde imagen de A es el origen. Bueno, en el texto ustedes podrán ver también que exponemos algunas propiedades de las transformaciones rígidas que de vuelta van a ser consecuencias del axioma 10, ¿no? Que es su definición. Es natural pensar, como dijimos, que son movimientos, que todo lo que está inicialmente de una forma
se mueve y se va a otro lado, pero conservando las formas, ¿no? Si son rectas secantes transformadas, y así sucesivamente. Vamos a hacer la demostración de un par de ellas para que ver cómo se hace la demostración, como un ejemplo para que ustedes puedan demostrar las que siguen o las restantes. En este caso tomamos la proposición 3,4 y queremos demostrar que si las rectas son secantes y son transformadas por una transformación rígida, sus imágenes también son secantes. Vamos a hacerlo por el método directo. Partimos de la verdad de la hipótesis y con ella tenemos que llegar a la verdad de la tesis. La hipótesis dice que las rectas R y S son secantes. Por definición, entonces su intersección tiene que ser un conjunto unitario. Ahí tenemos la primera línea de la demostración. Entonces, como si le aplicamos la transformación mu a ambos conjuntos, tienen que ser sus conjuntos iguales. Así que esta es la segunda parte de la secuencia. Y luego, como sabemos que las rígidas son biyectivas y las biyectivas preservan la intersección y además la imagen de un conjunto es el conjunto de las imágenes de sus puntos, entonces tenemos que la imagen de R intersección imagen de S es igual al conjunto con la imagen de P. En consecuencia, la imagen de R, R', la imagen de S, S', por lo tanto, la intersección de R' y S' va a ser un conjunto unitario con punto P', imagen de P. Por la definición de rectas secantes, podemos decir que R' y S' son secantes, con lo cual hemos concluido la demostración. Bueno, con otro ejemplo vamos a demostrar la propiedad 3,6. Ella dice que si dos rectas son alabeadas, sus imágenes en las transformaciones rígidas también van a ser alabeadas. Esta demostración la vamos a hacer mediante el método indirecto. ¿En qué consiste ese método? En partir de la negación de la tesis, es decir, partir de la verdad de la negación de la tesis. Y con ello probar, llegar a algún absurdo o alguna contradicción para poder decir que el teorema está demostrado. La negación de la tesis sería decir que las R' y S' no son alabeadas. Y esto significa decir, teniendo en cuenta la definición de alabeadas, que son coplanares. Ya sabemos que de las rectas coplanares tenemos dos casos, que pueden ser secantes, porque lo hemos demostrado en un teorema, o que pueden ser paralelas, consecuencias de la definición de rectas paralelas y del axioma 3. Entonces vamos a ver para cada uno de estos casos qué ocurre cuando consideramos la negación de la tesis, si llegamos a algún absurdo. Analicemos el caso 1. R' y S' son secantes. Sabemos que la inversa aplicada a R' me da R y la inversa aplicada a S' me da S. Con lo cual tendríamos que, si le aplicamos la proposición 3,4, podríamos concluir que si R' y S' son secantes, entonces R y S también deben ser secantes. Y aquí aparece el absurdo, ya que las rectas sabíamos que R y S eran alabeadas, así que por lo tanto no pueden ser alabeadas y además secantes. Ese absurdo proviene de haber supuesto que no son alabeadas, con la conclusión son alabeadas. En el segundo caso es exactamente lo mismo, la única diferencia es que ahora vamos a concluir que si R' y S' son paralelas por la proposición 3,5, sus imágenes por la inversa, que son R y S, también tienen que ser paralelas. Y ya sabemos que esto también lleva a un absurdo, porque si son paralelas no pueden ser alabeadas. Así que el absurdo viene de haber supuesto que R' y S' no son alabeadas, en conclusión, para el segundo caso, son alabeadas. Como para ambos casos concluimos que son alabeadas, entonces hemos probado la proposición. Otro de los conceptos que ustedes han seguro leído en el tema del texto es el concepto de congruencia de conjunto, la relación de congruencia de conjunto. Y la definición dice que si yo tengo dos conjuntos, estos van a ser, dos conjuntos A y B, vamos a decir que A es congruente con B, sí, solo si existe una transformación rígida mu que le hace corresponder al conjunto A el conjunto B. Esta relación de congruencia va a tener tres propiedades, la reflexiva, la simétrica y la transitiva. Cada una de ellas se va a demostrar usando la definición.
¿no? La primera es evidente que la identidad es la transformación rígida que hace eso, transforma cualquier conjunto en el mismo conjunto. En la segunda, con la hipótesis de que hay una transformación mu que transforma en B, podemos concluir que existe la mu a la menos 1 que transforma B en A, por lo cual también está probada esa propiedad. Y por último, la transitiva, nos apoyamos en la composición. Como tenemos como hipótesis que A es congruente con B y que B es congruente con C, sabemos que existen transformaciones mu sub 1, mu sub 2, tales que A se transforma por mu sub 1 en B y B se transforma por mu sub 2 en C. Entonces, la composición mu sub 1 con mu sub 2, que sabemos que es rígida por el axioma 5, inciso 5, transforma A en C. Conclusión, hemos demostrado que también es transitiva. Cuando nosotros queremos encontrar imágenes en una transformación rígida, que no sean elementos de la semirrecta y el semiplano que usamos para la definición de esa transformación, no sabemos o no tenemos claro cómo hacerlo, pero lo que sí tenemos seguro es que sí podemos hacerlo. Entonces ahí aparece la necesidad de un par de teoremas que son los que me van a permitir encontrar imágenes de cualquier punto o conjunto de puntos en una transformación rígida. El teorema del transporte de segmentos y el teorema del transporte de ángulos, que sabemos, como ya vieron ustedes, dice que dado un segmento y una semirrecta de origen A, entonces en esa semirrecta existirá un único punto B tal que el segmento PQ es congruente con el AB. Y en el del teorema del transporte del ángulo dice que dado un ángulo, una semirrecta C de un origen P y un cierto semiplano beta de borde de la recta que contiene esa semirrecta, entonces va a existir una única semirrecta D de origen P incluida en beta tal que AB es congruente con CD. Hay un errorcito ahí, debería decir CD y no AB. Vamos a hacer la demostración de cada uno de estos teoremas a modo de, luego una vez demostrado, estar seguro de cómo aplicarlo. La demostración del teorema del transporte de segmentos. Tenemos un segmento PQ y una semirrecta de origen A. Entonces debemos probar la existencia y la unicidad de un punto en A tal que el segmento PQ sea congruente con el segmento A y ese punto. Para ello, entonces vamos a necesitar, debido a que tenemos que probar una congruencia, necesitamos una transformación rígida que transforme el PQ en el otro segmento. Entonces vamos a construirnos esa transformación rígida. Queremos una que al segmento PQ lo lleve al A, entonces vamos a tomar como semirrecta a la semirrecta PQ y a un semiplano de borde esa semirrecta, y a la semirrecta hay un semiplano de borde de la recta que contenga esa semirrecta. A uno lo vamos a llamar alfa y al otro lo vamos a llamar beta, y vamos a definir la transformación mu que a la semirrecta PQ le hace corresponder la A y al semiplano alfa le hace corresponder beta. Como sabemos, es una rígida, así que P es la origen de la semirrecta PQ, entonces se tiene que transformar en el origen de su imagen, que es A. Por lo tanto, la imagen de P por mu va a ser A. También, como es rígida, preserva la pertenencia por ser biyectiva. Entonces, como el Q pertenece a la semirrecta PQ, su imagen tiene que pertenecer a la imagen de PQ, que es A. Por lo tanto, podemos decir que la imagen de Q está en A. Si llamamos B a esa imagen, entonces podemos decir que existe un punto B en A, que es la imagen de Q. Tenemos que probar la congruencia de los segmentos, entonces calculemos la imagen de PQ en la transformación mu. Sabemos que eso es igual al segmento determinado por la imagen de P y la imagen de Q, y este es respectivamente A y B, por lo tanto el segmento PQ se transforma en el AB. Y por definición de congruencia, como mu es rígida, el PQ tiene que ser congruente con el AB. En consecuencia, hemos probado que existe B en A tal que el segmento PQ es congruente con la AB. Falta probar la unicidad. Para ello, vamos a hacerlo por el método indirecto. Vamos a suponer que no es única. Eso quiere decir que existe un punto C en A, distinto del B que ya conocemos, tal que la imagen de Q es C. Como sabemos que
va a estar en la semirrecta A y ahí ya está el punto B. Entonces tenemos dos casos posibles para C, que esté entre A y B o que B esté entre A y C. Tenemos que analizar ambos casos para poder decir que en ambos llegamos a un absurdo para concluir lo que queremos, ¿no? Entonces, analicemos el caso 1, calculamos la imagen de PQ y va a ser AC, ya que la imagen ahora de Q, perdón, es C, y como ya sabíamos que el PQ era congruente con el AB, por la transitividad de la congruencia podemos decir que el AC y el AB son congruentes. Y ahí tenemos el absurdo, ya que como el C estaba entre A y B, el AC está incluido en la AB y no puede ser incluido y ser igual a la vez. Así que este absurdo provino de haber supuesto que el C era distinto de B, entonces el C no es igual a B. Vamos al segundo caso. Ahora el C está tal que el B está entre A y C. Hacemos lo mismo, calculamos y vamos a llegar a la conclusión nuevamente que es un absurdo, ya que en este caso ahora el AB está incluido en la C y no puede ser incluido igual simultáneamente, con lo cual el absurdo provino de haber supuesto que el C era distinto de B, por lo tanto C es igual a B. Así que el B es único. Teorema de transporte del ángulo. Vamos a hacer la demostración. Entonces, el teorema dice que dado un ángulo y una semirrecta C de origen P y un semiplano delta de borde de la recta que contiene la semirrecta C, existe una única semirrecta de origen P incluida en delta, de tal modo que el ángulo AB y el ángulo CD son congruentes. De nuevo hablamos de congruencia, así que necesitamos construirnos una transformación rígida que haga eso. Y demostrar primero la existencia y luego la unicidad. Vamos a ver la existencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como tenemos un ángulo está incluido en un plano, así que ahí tenemos un plano. Y en la semirrecta C teníamos el semiplano alfa, entonces vamos a definir una transformación rígida tomando algún par de semirrectas y semiplanos y sus correspondientes. Una semirrecta posible, y veo por lo que debo probar, es la A y que tiene que transformarse en la C. De tal manera que la B tiene que transformarse en la D que estoy buscando. Entonces, definimos la transformación rígida que al A le hace corresponder C y al alfa, el semiplano que estamos con borde de la recta que contiene A y que contiene a la semirrecta B, en el semiplano delta. Ahora, no es rígida, así que si A se transforma en C, el origen de A se tiene que transformar en el origen de C, o sea que la imagen de O es P. También como B está incluida en alfa, entonces su imagen debe estar incluida en la imagen de alfa, que es delta. Conclusión, la imagen de B está incluida en delta. Y es una semirrecta que tiene origen en P. Así que existe D igual a la imagen de B incluida en delta. Y nos faltará probar que los ángulos AB y CD son congruentes. Entonces, calculamos la imagen de AB. Por definición, sabemos que la imagen de A es C y la imagen de B es D. Conclusión, el AB se transforma en CD y por definición de congruencia, AB y CD son congruentes. En conclusión, hemos probado que existe un D incluido en D, semirrecta de origen P, de tal manera que AB es congruente con CD. Veamos ahora la unicidad. Para probar la unicidad vamos a hacer nuevamente lo mismo que hicimos para la demostración del segmento. Vamos a suponer que no es única, entonces existe una E distinta de la D, incluida en delta, de tal manera que la imagen de A es E. La imagen de B, es E. Entonces, como la imagen de A, B se va a transformar en CE,
Y entonces el AB va a ser congruente con CE. Sabíamos que el AB era congruente con CD, entonces CD y CE son congruentes. Por lo tanto, los sectores CD y los sectores CE, los sectores angulares, van a ser congruentes. Para el segundo caso, tenemos que ahora el E está incluido en el interior. El E estaría incluido en el interior de AB. Para el primer caso, perdón. Y entonces, como ese E está en el interior, resulta que el sector CE y el sector CD es tal que el primero está incluido en el segundo. Pero nosotros ya sabemos, por lo que habíamos dicho anteriormente, que el sector CD es congruente con el CE. Acá tenemos un absurdo, porque un sector angular, ¿no?, del mismo ángulo no puede estar incluido en otro y ser igual respectivamente, ¿no? Ese absurdo proviene de haber supuesto que el E era distinto del D. Conclusión, el E igual a D. Si analizamos el segundo caso, sería en el caso de que ahora el D está en el interior del ángulo AE. En ese caso, nuevamente vamos a tener que, por un lado, con lo que dijimos anteriormente, el sector CD está incluido en el sector CE y además eran congruentes por lo que anteriormente habíamos probado. Nuevamente tenemos un absurdo, ya que no pueden ser incluido y congruente a la vez. De nuevo, el absurdo proviene de haber supuesto que el E era distinto de conclusión, el D es igual al E. Con lo cual hemos demostrado el teorema. Transporte global. Estas dos cosas las podemos en la práctica transformar en un método práctico que nos permita encontrar rápidamente las imágenes de puntos o conjunto de puntos en una transformación rígida. Anteriormente tendríamos que haber hecho sucesivas aplicaciones del transporte de ángulo y transporte de segmento para poder hacerlo. Ahora vamos a hacer un transporte global que va a incluir ambos teoremas. Esto es solo a los efectos de hacer actividades prácticas de encontrar imágenes en una transformación rígida. ¿En qué va a consistir el transporte global? Si yo tengo una semirrecta A, un semiplano alfa, una semirrecta B, un semiplano beta, en las condiciones que exige para que sea la definición de transformación rígida, y un triángulo PQR cuya imagen quiero encontrar en la transformación rígida, que a A le hace corresponder B y al alfa le hace corresponder beta, entonces lo que vamos a hacer es usar un papel transparente o papel de calcar, de tal manera que pueda ponerlo encima del gráfico que yo estoy manejando para hacer la transformación, para encontrar las imágenes, y calcar allí lo que quiero transportar y el elemento que se debe convertir por la transformación rígida en el segundo par, ¿no? Entonces, tomo el papel calco, lo pongo encima de la figura. Acá no podemos verlo porque el de ustedes sí, cuando lo hagan va a ser transparente y se va a ver todo lo que tenía anteriormente. Y voy a calcar en él solo la semirrecta A, el semiplano alfa y el triángulo cuya imagen quiero encontrar. Esas son las tres cosas que tengo que calcar, nada más. Ahí tenemos, en la figura se ha calcado y ahí tengo calcado en el papel calco esto. Ahora vamos a mover el papel calco de tal manera que, sin levantarlo, hagamos coincidir la semirrecta A con la semirrecta B, ¿no? Y cuando hagamos eso, tenemos que observar que el semiplano alfa se haya transformado en el semiplano beta. Puede ser que cuando hagamos el movimiento eso ocurra o no. En el caso de que eso ocurra, inmediatamente calcamos el triángulo PQR, que será la imagen del que yo tenía, y lo llamamos con sus nombres P', Q', R'. Ahí está.
movido el papel calco sin levantarlo y vemos que la semirrecta A se convirtió en la B y el semiplano alfa se convirtió en el beta. Entonces calco y ahí tengo el P', Q', R'. Si yo ahora levanto el papel calco, va a quedar registrada esa imagen en la hoja donde yo estaba trabajando y me va a aparecer tanto el triángulo inicial como el triángulo imagen después de haber hecho la transformación. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y los espero en la próxima clase, que ya sería el tema 4 del programa.